Bienvenido de nuevo aquí a Bricioscope. Hoy empezamos una sección nueva que va a ser una alternativa a lo que vamos haciendo con frecuencia, que son Rusia, me dice Amkorot. Rusia. Muy bien, muchas gracias chicos. Rodrigo, ¿qué tal? Rodrigo Lema. Pues como os digo, va a ser una alternativa a las retransmisiones en vivo de las noticias de RT en español, ¿ok? Lo vamos a llamar las claves y os voy a dar los puntos principales para entender las noticias del día. Bueno, La Paz, Baja México, ahí estamos, en directo con el Papa desde Bolivia, me dice Rodrigo. Bueno, pues suerte con esa cobertura, compañero. Así que empezamos con el tema del día, del tema de la semana, diría yo prácticamente, ¿verdad? Que es Grecia. ¿Qué está ocurriendo con Grecia? Hombre, desde Salou, muy buenas. IRC, ahora hacía unos días que no te veía por aquí, desde mi tierra, que se conecta también una amiga más de Bricioscope. A ver, Amkorot, yes, I'm working in Russia and we are explaining the crisis in Greece today. Pues como os decía, chicos, para los que no me conozcáis y os acabáis de conectar, soy Bricio Segovia, presentador de las noticias de RT en español, y hoy empezamos esta sección nueva que se llama Las claves de la crisis en Grecia. Hoy en concreto, durante estos días me habéis estado muchos preguntando qué está ocurriendo, qué pasa exactamente en Grecia. Bueno, pues hoy vamos a intentar descifrar, desglosar exactamente el problema de la crisis griega y por qué se ha llegado hasta este punto en el que se encuentra hoy en día, en el que está colmando las portadas de los diarios y también de los titulares de prensa en informativos en general. Bueno, chicos, pues empezamos explicando qué llevó a Grecia a la crisis de hoy. Me echabas de menos IRC, yo también a ti. RT Television. Bueno, pues ahora sí, voy a seguir explicando, voy a ir respondiendo vuestros comentarios también, ¿ok? Pero voy a intentar mantener un discurso un poco seguidito porque es un tema complejo y voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible para que lo entendamos todos, qué es lo que está ocurriendo exactamente ahora mismo en Grecia. Pues bien, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Por qué Grecia ha llegado a la situación en que se encuentra hoy en día? Con esta deuda soberana tan enorme, una deuda que equivale al 177% de su Producto Interior Bruto, de su PIB, 177%. Algunos cálculos, pues, hombre, María Vidal está por aquí conectada, saludos compañera, Periscoper. Esta deuda de Grecia, mira María, tú que me preguntabas sobre Grecia el otro día, hoy lo estamos explicando en esta sección nueva que inauguramos hoy, que se llama Las claves. Pues la deuda de Grecia, 242.800 millones de euros. Es la cifra en la que lo sitúan algunos estudios que han analizado las cifras que hay hoy en día. Así que imaginemos, dice IRC, como Grecia no pague a sus acreedores, nadie va a querer dejarle dinero. Y efectivamente es lo que está ocurriendo hoy en día. Nadie le está prestando dinero a Grecia, aparte de la Unión Europea. Dicho esto, ¿cómo empezó toda esta situación? ¿En qué momento Grecia empezó a descuidar sus finanzas? Bueno, pues en 2010 se conoce un dato, y el dato que se conoce es que Grecia había maquillado de manera espectacular sus finanzas durante varios años, ¿ok? ¿Por qué ocurrió eso? Bien, pues porque tenía una serie de requisitos a la hora de entrar en la zona euro y unirse al euro. Todo esto ocurrió en 2001. Para conseguir todo eso, bien, pues sacrificó ciertas cosas y las finanzas empezaron a venirse abajo. No solamente, a ver qué me dice por aquí, hablas de todo tipo de temas. Sí, hablo de los temas de actualidad, noticiosos del día. Hoy hablamos de Grecia, ¿ok, chicos? Esto es un foro, podéis ir hablando aquí como queráis, compartir esta retransmisión con más gente. Si estáis en Android, de abajo arriba pulsáis y os sale el botón compartir, y en Apple es de un lateral hacia el otro. Y dad en la pantalla para dar corazón y si os gusta de lo que estamos hablando. Bueno, continúo. Como os decía, ¿qué llevó a esta situación? Os decía, esta entrada al euro en la que se sacrificaron ciertas cosas, pero no fue el último condicionante. También, pues por ejemplo, las Olimpiadas de 2004 que se organizaron en Atenas, instalaciones que hoy en día están en desuso y que se hicieron una inversión una inversión grande en estas infraestructuras que hoy no se están utilizando. También
Grecia tenía un sistema de beneficios de bienestar muy generoso. Por ejemplo, el número de prejubilaciones era altísimo, también el número de subsidios era altísimo, los impuestos como el IVA eran bajos. Todo esto hacía que durante muchos años Grecia estuviera gastando mucho más del dinero que recibían sus arcas a través de los impuestos. En 2010 se conoce esta situación. Sí, Evero. En 2010 se conoce esta situación y lo que ocurre es que Grecia pide su primer rescate. ¿Ok? Su primer rescate, y es un rescate que llegaría después un segundo en 2012 y un tercero que se ha solicitado hoy mismo. Hola, ¿cómo estás? Hoy mismo un tercer rescate desde 2010. Bueno, este es un poco el resumen de cómo se ha llegado a esta situación. Dada todas estas complejidades, efectivamente, me dice IRCN, no es posible que Grecia siga manteniendo ese nivel de vida a costa del resto de los europeos. Bueno, lo que ocurrió entonces es que todas estas carencias financieras se empezaron a ver, hola, reloco, Esquelitzia, has cambiado el nombre, todas estas carencias se empezaron a ver en la vida de los griegos. Y los griegos pues ejercieron el voto de castigo. Así que el voto de castigo se produjo en 2015 contra Nueva Democracia, entonces el partido gobernante, y se optó por Syriza, que ganó las elecciones. ¿De acuerdo? Fue un voto de castigo porque, empezaron a notar estas carencias financieras y todas estas negociaciones que había tenido Nueva Democracia con la Unión Europea que no estaban llegando a buen puerto. Se le da un voto de confianza a Syriza y Syriza empieza a ser más transgresor en sus medidas económicas, en sus tipos de programas que planteaba a la Unión Europea, y esto ha hecho que lleguemos al punto en el que estamos hoy, en el que Grecia se ha negado a devolver la deuda que tiene pendiente con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos ahora, ¿quién está prestando dinero a Grecia en estos momentos? Pues a Grecia le están prestando dinero principalmente tres partes. La primera es el Fondo Monetario Internacional. La segunda parte que está prestando dinero a Grecia es el Banco Central Europeo. Y una tercera son los gobiernos de la eurozona de diferentes países miembros de la Unión Europea. ¿Ok? ¿Qué retos tiene ahora mismo Grecia? Pues, por ejemplo, Grecia tiene que asumir un pago del Banco Central Europeo este mismo mes, el 20 de julio. 3.500 millones de euros tiene que devolver Grecia al Banco Central Europeo. Ahora mismo dice no poder hacer frente a ese pago. Muchos analistas están diciendo ya que si no se paga eso, Grecia podría entra en default, en bancarrota. Así que la situación se pondría mucho más fea. ¿Quién le prestó para el festín de las Olimpiadas? No, las Olimpiadas las pagó Grecia mismo, con lo que tenía. O sea que imagínate, y en todo eso se fue gastando las arcas del Estado hasta llegar al punto en el que ha llegado ahora. Dice por aquí RC, el problema de Grecia es que no la echan de su propio país porque no pueden. Bueno, y es que ahora mismo la situación es que desde la Unión Europea se están empezando a plantear si Grecia debe continuar como país miembro o no. El mismo, mira chicos, tengo por aquí la declaración del ministro de Finanzas alemán, Martin Jager, que decía hoy mismo que hay que comenzar a debatir nuevos escenarios alternativos a la permanencia de Grecia en la eurozona. Así que un toque de atención para Grecia. ¿Crees que habrá Grexit? Me dice Esqueletia, reloco. Para que sepáis, Grexit es el hashtag que se está utilizando en Twitter para la salida de Grecia. Se hace un juego de palabras con gris y exit, que es salida en inglés, Grexit. Pues creo que va a haber, todo dependerá de lo que ocurra de aquí al domingo. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque vamos hasta el punto actual, hasta el presente. De momento, lo que ha pasado es que hoy mismo Grecia ha pedido un nuevo rescate. ¿Ok, chicos? Un rescate, y lo ha pedido al Mecanismo Europeo de Estabilidad. ¿Qué ofrece a cambio de este rescate? Reformas en las pensiones y también en los impuestos. Estas son las dos cosas. Ahora voy con esa pregunta, Fermos. Después también dicen que estas reformas las va a presentar mañana mismo, este jueves, y será la agenda de reformas lo que va a presentar, ¿ok?
A ver, me dicen qué consecuencias tendría para Grecia salir de la Unión Europea. Delfina, me lo apunto por aquí y te respondo enseguida para no perder el hilo, ¿ok? Consecuencias. Bueno, pues como os decía, a partir de la semana que viene dice que van a empezar a poner en práctica estas medidas de reforma de estas dos cosas que os he dicho, de las pensiones y de los impuestos. También piden a cambio dicen que van a asumir el compromiso de los pagos, de los terminios también, los plazos de pago que les imponen desde Europa, sus socios, y a cambio pide Grecia urgencia. ¿Por qué pide urgencia ahora mismo? Bueno, pues pide urgencia porque por la fragilidad de su sistema bancario, sed de liquidez disponible ahora mismo, no tiene liquidez en Grecia, se ha gastado todo ese dinero y ahora mismo ni siquiera puede hacer frente a los muchos pagos que tiene por delante, ¿ok? Y además por los pagos que tiene que hacer frente en las próximas fechas. Os estaba diciendo que tiene pues ahora pendiente este pago con el Banco Central Europeo de 3.500 millones de euros. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, respondo a algunas de vuestras preguntas para que esto no se convierta solamente como en una lección y que sea pues una interacción, ¿no? Que es en lo que consiste Periscope. Dicen, piden préstamos para pagar las deudas de otros préstamos. Es de risa, Bricio, you from Lefortovo. Okay. I'm working in Russia. This is Russia TV television. I'm an anchor for the Spanish channel. Okay, guys? Piden préstamos para pagar otras deudas. Sí, claro, el rescate consiste en eso, no poder hacer frente a las deudas que tienen y necesitan más dinero, más liquidez en las arcas del Estado. Me preguntabais por ahí, ¿es posible que Grecia salga de la Unión Europea? Bueno, como os estaba diciendo, es una de las medidas que se están planteando desde Alemania. ¿Cuál es el gran kit de la cuestión? Es que la Unión Europea no tiene los mecanismos establecidos para que un país salga de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque nunca ha ocurrido hasta ahora. Entonces, no están definidas las bases para que esto se haga. Es decir, no existe un proceso para que un país abandone la Unión Europea, tanto si es por deseo propio o es por una expulsión, como podría ser el caso de Grecia. ¿Cuándo se van a empezar a ver estas decisiones? Bueno, pues de momento Grecia va a presentar mañana estas nuevas protestas, se van a evaluar por el Eurogrupo, que son todos los ministros de finanzas de la Unión Europea. Saludos a El Salvador. Se va a analizar este mismo sábado y el domingo va a haber una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno del euro, de la zona euro y de la Unión Europea. ¿Ok? Ahí va a ser donde se discutirá si le van a conceder este tercer rescate a Grecia, este rescate que ha pedido hoy mismo, este miércoles, y a partir de ahí veremos cómo evoluciona la situación. ¿Ok? Desde Grecia, ¿qué es lo que han hecho para intentar amoldarse a las exigencias de la Unión Europea? Ya sabéis que hubo un referéndum también esta semana, hubo un referéndum en el que se preguntaba en Grecia a la ciudadanía si querían aceptar las propuestas que venían por los acreedores de la Unión Europea. El pueblo dijo rotundamente no queremos esas condiciones, así que les toca, la Unión Europea dijo, bien, pues como no las habéis aceptado en referéndum, ahora es vuestro turno de decir qué proponéis, y en eso estamos. Mañana se esperan estas propuestas ya de manera oficial, que se evaluarán el sábado, y el domingo desde al máximo nivel de la Unión Europea se decidirá qué se hace con Grecia. ¿De acuerdo, chicos? Me preguntabais también las consecuencias. Bueno, las consecuencias están por ver, pero os podéis imaginar, una salida de la Unión Europea quiere decir que Grecia tiene que asumir toda esta deuda sin ya un respaldo de un organismo como el que tiene ahora. Es verdad que también ahora mismo Grecia está entre la espada y la pared, porque tiene un dinero prestado que debe devolver. La cuestión es cómo lo devuelve si no lo tiene, y si tampoco aceptan las condiciones. Me preguntaban por ahí que por qué no sale de la eurozona y se une a los BRICS. Bueno, pues porque la entrada y salida de uno de estos organismos no es tan fácil, como bien os comentaba. No están estipulados en la misma Unión Europea. Un organismo ya tan grande, y tan consolidado, no tiene los mecanismos definidos para la salida de ese mismo país.
imaginaos también la entrada. Los BRICS no podrían financiar a Grecia. Bueno, la cuestión es que, imaginaos, para la Unión Europea, para que entre un país miembro, un nuevo país miembro, se necesitan años de evaluación, una serie de requisitos que se deben cumplir, y hasta que no se cumplan, no ocurren, o sea, no se acepta a ese país en ese grupo, en esa comunidad, ¿no? Como podría ser la Unión Europea. En el caso de los BRICS, imagino que pasaría algo muy parecido. No se darían unos ciertos requisitos, porque lo que no van a hacer es tomar a un país completamente endeudado que desestabilice al resto de países que forman parte de ese organismo, de ese bloque de países. Así que la situación de Grecia es compleja, no es tan fácil como decir nos salimos de un grupo y entramos en otro, ¿ok? Así que hasta aquí las claves de Grecia. Espero haberos aclarado un poquito más la cuestión de esta crisis griega. ¿Ok, chicos? Tengo informativo dentro de 2 minutos. Así que las noticias continúan ahora a través del televisor. Hoy hemos hecho un formato completamente diferente aquí en Periscope. Dejadme vuestros comentarios. Vamos a ver si alguien ha dejado algo por Twitter, algún comentario. Nos saludan desde Venezuela, por ejemplo. Saludos a Giancarlo Méndez. Chicos, muchas gracias por estar aquí conectados hoy en la primera edición de Las Claves. Gracias a todos por uniros un día más a Bricioscope. Si os ha gustado la iniciativa, la podéis comentar utilizando el hashtag Bricioscope en Twitter. Me podéis seguir en Twitter, bsegovia_rt, o mi Twitter personal, Briciosegovia. Y comentad con Bricioscope en Twitter qué os ha parecido esta iniciativa. Chao, chao, chao.